Hola inversores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les he traído un video donde les voy a compartir 7 consejos claves que pueden marcar la diferencia entre el fracaso y el triunfo en el mundo de las inversiones. Entonces quédate conmigo hasta el final, ya que este video cambiará tu perspectiva de ver cómo es que el dinero puede trabajar para ti. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, ya que así no te perderás ninguna de mis publicaciones con contenido valioso para tus finanzas. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos el video. Consejo número 1. Aprende educación financiera. Antes de empezar a invertir, es necesario comprender cómo funciona el mercado financiero. Hoy en día, gracias a la internet, la formación está a tu alcance. Puedes ver videos de formación financiera gratuita en YouTube, puedes leer libros físicos o audiobooks, puedes asistir a cursos pagados en forma presencial o por internet, incluso ahora puedes usar la ayuda de la IA. Lo más importante es que primero te eduques financieramente, de otro modo será como lanzarse a una piscina sin saber nadar. Al educarte financieramente estarás dando un gran paso y mitigarás el riesgo. Y pues, según palabras de uno de los mejores inversores del mundo, Warren Buffett, el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo. Al inicio de mi trayectoria en el mundo de las inversiones, contaba con una formación muy básica, lo que me llevó a cometer varios errores que resultaron en importantes pérdidas. Comencé a invertir por ahí a finales del año 2021, un periodo en el que los mercados financieros estaban sobrevalorados y la inflación alcanzaba niveles elevados. En respuesta a esta situación, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió implementar incrementos en las tasas de interés como parte de su política monetaria para controlar la inflación. Esta decisión provocó una caída en los activos de renta variable, lo que generó grandes pérdidas para los inversores. Por esta razón, es fundamental contar con una preparación adecuada antes de realizar inversiones. Si no dispones del tiempo necesario para formarte, te recomiendo buscar el apoyo de un asesor financiero confiable que pueda orientarte y ayudarte a tomar decisiones informadas. Segundo consejo, aprende a vivir por debajo de tus ingresos. Antes de pensar en invertir, necesitas liberar espacio en tus finanzas personales. Si gastas todo lo que ganas, no tendrás con qué invertir. Analiza tus gastos, identifica en qué estás gastando tu dinero cada mes. Elimina lo innecesario. Reduce suscripciones que no usas, comidas frecuentes fuera de casa o compras impulsivas. Establece un presupuesto y reserva un porcentaje fijo de tus ingresos para el ahorro y la inversión. Recuerda que vivir debajo de tus ingresos no significa limitarte, significa vivir de manera consciente, responsable y enfocarte en lo más importante. Tercer consejo, empieza invirtiendo una cantidad que no te genere estrés, luego increméntalo gradualmente. Pues cuando recién empiezas es fundamental que inviertas una cantidad que no afecte tu tranquilidad financiera ni tus necesidades básicas. Comienza con pequeños pasos. Si tienes $500 disponibles, empieza invirtiendo solo 50 o $100. Esto no solo es una manera de evitar preocupaciones, sino también de generar confianza mientras aprendes cómo funciona el mercado. Recuerda que al principio no se trata de cuánto inviertes, sino de crear el hábito y adquirir experiencia. Ahorra los pequeños recortes. Por ejemplo, si decides ahorrar $30 al mes eliminando un gasto innecesario, invierte ese dinero en lugar de gastarlo en otra cosa. Hazlo de manera progresiva. Si empezaste con $50, intenta aumentarlo a $100 el próximo mes y así sucesivamente. Esta estrategia te permitirá invertir más sin sentir que estás haciendo grandes sacrificios. Cuarto consejo, define tus metas financieras. Definir metas financieras claras es otro paso importante para tomar el control de tu dinero y construir el futuro que deseas. Sin metas bien establecidas es como si estuvieras navegando sin rumbo, puedes avanzar pero no necesariamente en la dirección correcta. Tus metas financieras son objetivos específicos que quieres alcanzar con tu dinero. Estas metas se dividen en 3 categorías principales según el tiempo que planeas para lograrlas. Número 1. A corto plazo, de 1 a 3 años. Estas metas suelen ser más inmediatas y alcanzables. Por ejemplo, si quieres ahorrar para unas vacaciones, pagar una deuda pequeña o crear un fondo de emergencia. Aquí necesitarás instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, como cuentas de ahorro, inversiones en oro o certificados de depósito. En segundo lugar, tenemos a las metas de mediano plazo que podrían lograrse en un plazo de 3 a 10 años. En esta categoría entran objetivos más ambiciosos como ahorrar para el inicial de una casa, financiar la educación de tus hijos o invertir en un negocio.
Este tipo de metas pueden permitirse asumir un poco más de riesgo en tus inversiones, como los bonos o fondos mutuos. Y en tercer lugar tendríamos a las metas de largo plazo que podrían alcanzarse a partir de los 10 años. Estas son metas relacionadas con tu futuro a largo plazo, como acumular dinero para disfrutarlo en tu jubilación, juntar capital para realizar grandes inversiones o crear un patrimonio para tu familia. Para estas metas puedes considerar inversiones con mayor riesgo y potencial de crecimiento, como acciones, inversiones en criptomonedas, índices o bienes raíces, porque tendrás tiempo suficiente para soportar las fluctuaciones del mercado. Definir tus metas financieras te ayudará a elegir las inversiones correctas, ya que cada tipo de meta tiene una estrategia de inversión específica. Por ejemplo, no deberías invertir en activos de alto riesgo si tu objetivo es usarlo en unas vacaciones dentro de 6 meses. Asimismo, definir tus metas te mantendrá enfocado, ya que cuando sabes exactamente para qué estás ahorrando o invirtiendo, es más fácil evitar gastar en cosas innecesarias. Las metas fomentan la disciplina financiera, pues cuando tienes un propósito, esto te motiva a ser constante y comprometido, incluso si el camino se vuelve difícil. Entonces, define tus metas hoy. Piensa en tus sueños y prioridades, anótalos en 3 columnas, corto, mediano y largo plazo. A cada meta asígnale un monto estimado y un plazo específico. Luego busca asesoría o investiga qué tipo de inversiones se alinean con cada una. Quinto consejo, arma tu portafolio de acuerdo a tu perfil y tolerancia al riesgo. Antes de invertir es crucial que entiendas algo básico, pero muy importante. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Esto no solo depende de cuánto dinero tengas, sino también de tu perfil de inversionista, que puede ser conservador, moderado o agresivo. De acuerdo a ello, tendrás un perfil conservador si te sientes incómodo con la idea de que tus inversiones puedan perder valor. Seguramente prefieras opciones más seguras como los bonos gubernamentales, los certificados de depósito o fondos de bajo riesgo. La clave aquí es preservar tu capital, incluso si los rendimientos son más modestos. Este perfil es ideal para personas cercanas a la jubilación, con objetivos a corto plazo o que no toleran la incertidumbre. Si te identificas con este perfil, puedes invertir en ETFs de renta fija de iShares de la institución financiera BlackRock, los cuales brindan transparencia, liquidez y diversificación, pero con rendimientos moderados. Estos ETFs están muy bien diversificados en activos de renta fija, como los bonos gubernamentales de distintas regiones y países. Sin embargo, existen otras formas de invertir de manera conservadora, y es invirtiendo en tan solo un ETF todo en uno conformado a su vez por varios ETFs diversificados, cuyo objetivo es seguir los resultados de un índice compuesto por una cartera de fondos con 80% en activos de renta fija y 20% en activos de renta variable, destinados a representar una estrategia conservadora de inversión. Este ETF tiene el ticker de AOK y también fue creado por la institución BlackRock con un expense ratio de 0.15% al año. Tendrás un perfil moderado si buscas un equilibrio entre la seguridad y el crecimiento. Este perfil combina opciones de bajo riesgo con algunas inversiones más arriesgadas para lograr un crecimiento controlado. Este perfil es ideal para personas que tienen objetivos a mediano plazo y están dispuestas a asumir cierta volatilidad sin comprometer la totalidad de su capital. Si caes dentro de este perfil, puedes armar tu portafolio invirtiendo en 50% de activos de renta fija y 50% de activos de renta variable. Para este perfil también existe un ETF todo en uno de la institución financiera BlackRock, el cual busca seguir los resultados de inversión de un índice compuesto por una cartera de inversión con 50% en renta fija y 50% en renta variable, destinados a representar una estrategia moderada de asignación del riesgo. Este ETF tiene el ticker de AOM y tiene un expense ratio de 0.15% al año. Tendrás un perfil agresivo si buscas maximizar tus rendimientos y no te asustan las fluctuaciones del mercado. Si tienes este perfil, estás dispuesto a aceptar altos niveles de riesgo a cambio de mayores rendimientos potenciales. Puedes invertir en acciones individuales, ETFs sectoriales, criptomonedas o bienes raíces en mercados emergentes. Este perfil es ideal para las personas jóvenes que tienen mucho tiempo por delante para invertir o con objetivos a largo plazo. Cabe aclarar que tu perfil de riesgo no es lo único a considerar. Tu edad y el tiempo que planeas mantener tu dinero invertido son factores clave para definir tu estrategia. Si tienes 20 o 25 años, tienes más tiempo para recuperarte de las caídas del mercado. Esto te permite asumir más riesgos y priorizar inversiones con potencial de crecimiento a largo plazo, como acciones individuales o ETFs del S&P500. Si estás en tus 50 años o más, necesitarás ser más cuidadoso.
Al estar más cerca de usar ese dinero, es mejor optar por una combinación de inversiones moderadas o conservadoras que prioricen la preservación del capital. Quinto consejo, diversifica tu portafolio de inversiones. Una regla básica en el mundo de las inversiones es no poner todos los huevos en la misma canasta. Esto significa que no deberías destinar todo tu capital a un solo tipo de activo o inversión. La diversificación es una estrategia esencial que te ayuda a proteger tus finanzas de las fluctuaciones del mercado. Diversificar es distribuir tu dinero en diferentes tipos de activos como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces o incluso inversiones alternativas como materias primas o criptomonedas. La diversificación reduce el riesgo. Si uno de tus activos pierde valor debido a una caída en el mercado o a factores económicos, las pérdidas pueden ser compensadas por otros activos que tengan un rendimiento positivo. Debes evitar la correlación positiva entre los activos. No solo basta con diversificar, sino que también debes asegurarte de que los activos no tengan un comportamiento similar, es decir, que no estén altamente correlacionados. Por ejemplo, comprar acciones de empresas tecnológicas y al mismo tiempo invertir en fondos que también se concentran en tecnología no diversifica tu cartera, ya que ambos activos reaccionarán de manera similar ante cambios en este sector. Es más efectivo combinar activos de diferentes sectores o clases como bienes raíces, bonos gubernamentales y acciones de distintas industrias. Sexto consejo, compra activos de calidad por debajo de su valor intrínseco. El éxito de una inversión a largo plazo depende de adquirir activos sólidos y bien fundamentados. Aquí algunas claves para identificar oportunidades. Busca empresas de buena reputación. Las inversiones en negocios con buenos fundamentos financieros y un historial de éxito tienden a ser más seguras. Evalúa el valor intrínseco. Antes de invertir, asegúrate de que el activo esté cotizado por debajo de su valor real, lo que ofrece un margen de seguridad y aumenta el potencial de rendimiento. Prioriza la calidad sobre la cantidad. Es preferible tener un portafolio concentrado en activos bien seleccionados que apostar por muchas inversiones con fundamentos débiles. Séptimo y último consejo. Invierte con un horizonte de largo plazo. Invertir con una perspectiva a largo plazo es una de las estrategias más efectivas para construir riqueza de manera sostenida y minimizar riesgos innecesarios, pues las inversiones exitosas requieren tiempo para desarrollarse y generar rendimientos consistentes. A continuación te detallo algunos de los aspectos claves para hacerlo de manera responsable y eficiente. No comprometas dinero que utilizas para cubrir tus necesidades básicas. Antes de comenzar a invertir, asegúrate de que el dinero destinado a tus inversiones no sea necesario para cubrir tus necesidades básicas o imprevistos. Evita invertir en recursos que necesitas para pago de renta o hipoteca, alimentación y servicios esenciales como agua, luz o internet, educación como matrícula universitaria o materiales escolares, o tu fondo de emergencia que debe estar siempre disponible en caso de urgencias. Evita decisiones impulsadas por emociones. El mercado financiero puede ser volátil y es común que las fluctuaciones generen miedo o euforia. Sin embargo, tomar decisiones basadas en emociones puede ser perjudicial. Ignora las tendencias a corto plazo. No sigas la moda de activos que suben rápidamente de precio debido a la especulación. Estas inversiones suelen ser sobrevaloradas y son riesgosas. Deja que tus activos crezcan. La acumulación de intereses y dividendos a lo largo del tiempo puede generar un efecto compuesto que maximiza tus ganancias. Mantén la disciplina, diseña un plan de inversión basado en tus objetivos y mantente fiel a él, incluso durante periodos de incertidumbre en el mercado. No intentes predecir el mercado. El timing del mercado, es decir, intentar anticipar subidas o caídas, suele ser ineficaz y genera estrés innecesario. En conclusión, la clave para invertir de manera exitosa es combinar disciplina, paciencia y análisis cuidadoso. Asegúrate de invertir únicamente dinero que no comprometa tu estabilidad financiera. Evita decisiones emocionales y enfócate en adquirir activos sólidos por debajo de su valor intrínseco. Manteniendo una perspectiva a largo plazo podrás maximizar tus rendimientos y construir un patrimonio sostenible a lo largo del tiempo. Hemos llegado al final de este video. Estoy seguro de que estos conocimientos serán un gran impulso en tu camino hacia el éxito en el mundo de las inversiones. Si te ha gustado este contenido, no olvides de darle like y suscribirte al canal en caso que aún no lo hayas hecho. Comparte este video con aquellas personas que sabes que también pueden beneficiarse de esta información. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda que cada paso que das hoy te acerca más a tus metas financieras. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos aprendiendo y creciendo juntos. Hasta pronto.